Diego López y José Carlos Álvarez presenten el documental El Bayo del Barrio. El proyecto d'etnografia audiovisual en el que colaboren l'antropòlogo i el realitzador a veure-se a un grup heterogèniu de persones que practiquen boxeu en un gimnasio de Mieres. El Bayo del Barrio es una etnografía audiovisual que analiza un poco las cuestiones y problemáticas que afectan a los sujetos y a los agentes sociales en juego, y lo podemos apreciar y observar a través de las cuestiones que ocurren dentro del propio gimnasio y de la práctica boxística. Al final tomamos esas cuestiones y ese abordaje como un símil de lo que ocurre fuera del propio plano y el espacio físico y simbólico del gimnasio, y ahí podemos ir apreciando cuestiones del tipo de marcas corporales, violencia estructural, violencia laboral, construcción de la subjetividad, proceso de enseñanza-aprendizaje, y a través del conjunto de esos capítulos y esas historias podemos darle forma a lo que sería toda la propia etnografía audiovisual, que funcionaría al uso de una especie o suerte de documental. Y a partir de ahí analizar todo ese tipo de cuestiones y sacar nuestro propio relato. El acercamiento a este tipo de cuestiones boxísticas también viene un poco dado por el paralelismo que podemos encontrar entre la violencia estructural a través del ámbito laboral, el trabajo de las minas, del carbón, del tipo de accidentes, con las propias marcas corporales o la violencia que podemos sufrir a través de la práctica boxística. Es decir, aunque no sea una práctica explícitamente violenta, sí que tenemos ese tipo de cuestiones de transformación del cuerpo y de las subjetividades de los agentes sociales en juego, como por ejemplo las cejas caídas, la nariz aplastada, con otro tipo de abusos que podría ser pues, el carbón en las cejas, algunas brechas que se te mete también, ¿no? Como ese tipo de accidentes y de cuestiones, y ver cómo eso tiene como una repercusión en la cotidianidad de los sujetos. Tras el acercamiento a este tipo de cuestiones y asumir todos estos capítulos, sí que puede que nos hayamos dado cuenta de que algunas prenociones, como por ejemplo la violencia estructural, violencia laboral o el uso del cuerpo, se ha reafirmado y se ha construido desde una perspectiva muy personal y muy local, en la que hemos asumido ese tipo de violencias como normales, ¿no? Hemos normalizado algunas cuestiones como por ejemplo las marcas corporales, el daño, el sufrimiento, esas categorías, ¿no? que se construyen desde la propia práctica boxística, que podría ser así una especie como de deporte de clase, que al final nos hemos dado cuenta que normaliza algunas cuestiones que también fuera de esa propia práctica se están normalizando día a día y se están construyendo desde unas cuestiones relacionadas con el uso de los cuerpos que no serían normativas. Jugué portero todavía, me la veía balonazos, tiraba al suelo. Yo quería con unos guantes de 14 años, pégame a reventar, ¿sabes qué te digo? Que me da igual, ¿sabes? Hay veces que me mola, un de Johnny, que estaba así, pegóme, y dice, hostia, perdona, dije, sigue dando, dije, a ver, una cosa y es que me pegues a mala fe, y otra cosa y es que a mí mólame, cuando me entre una mano, para la siguiente cúbrome, y si no me cubro, pues ahí vale, si soy tonto, espabilo. Para hacer el plano visual del Bayo del Barrio, la primera decisión que tomamos fue colocar las cámaras como si fuésemos un observador y grabar absolutamente todo lo que sucedía en el día a día. Después, para llevarlo al plano artístico, nos inspiramos principalmente en la película del Odio, porque tiene muchos paralelismos en cuanto a cultura, clases y historia política que se relacionan muy bien con lo que es la cuenca minera. Entonces, después decidimos dividirlo en capítulos, también en base a inspirarnos en Café y Cigarrillos, porque son bloques que se desarrollan en el mismo ambiente, pero cuentan diferentes historias. De ahí nos llevó a pensar que sería lo mejor en blanco y negro, también aprovechando que es un espacio diáfano, paredes blancas, tiene una disposición como si fuese un ajedrez, que también se relaciona muy bien con la estrategia del boxeo. Y por ahí nos llevó a enfocarlo en ese ambiente de un poco atemporal, de blanco y negro y esa parte artística.
para hacer la parte sonora del documental, esta consta de dos partes. Por un lado están las voces y los ambientes del gimnasio, así como conversaciones con los protagonistas, y por otro lado está la música que hace de banda sonora o la música diegética propia de lo que es el gimnasio. Entonces, por un lado, para las voces, nosotros lo que hicimos fue captar ambientes del gimnasio, el sonido de golpeando sacos, de las duchas, todo lo que crea un poco ese ambiente que conforma lo que es ese hábitat. Por otro lado, tuvimos conversaciones con los protagonistas que nos van contando varias historias y de ahí van enlazándose con el día a día y surgiendo un poco lo que son los capítulos. Luego, la parte de la música, ellos utilizan lo que viene a ser música rap, música urbana para dar las clases. Entonces eso nos permitió enlazar para hacer una banda sonora también en este propio género. Y al final lo que nos queda es como algo muy coral, contando diferentes historias y un poco en la misma dirección, completándolo un poco así.